Hace tiempo atrás te subí un video hablando sobre la parte deportiva y de combate del Savate, este arte marcial francés que tiene como característica que puede ser practicado tanto como arte tradicional como deporte de combate. Hoy quiero contarte un poco más profundo sobre la historia y el origen y cómo es que este peculiar arte marcial pasó de ser un sistema de combate de riñas callejeras, de barcos, de callejones y de burdeles de marineros franceses a ser uno de los deportes de combate más efectivos y letales que existen en la actualidad y más practicados de Europa. También conocido como boxeo francés, es un arte marcial nacido en Francia en la época post-napoleónica. Y de hecho, es el único arte marcial aparecido en Europa que se practica tanto como deporte como a nivel de defensa personal. Este arte marcial utiliza los puños y las piernas, del mismo modo que se utilizan en otros tipos de artes marciales o deportes como el Muay Thai o el kickboxing. El origen es aún algo misterioso, ya que ni los más antiguos practicantes son capaces de ofrecer una procedencia clara. Lo que está más o menos claro es que los marineros franceses del siglo XVII utilizaban técnicas de estiramiento, de patadas y de puños para mantenerse en forma en los barcos, especulándose que dichas técnicas fueron aprendidas a lo largo de los distintos viajes por toda Asia, China, Tailandia, Birmania, Japón. Por otro lado, existe una leyenda popular muy conocida en la que habla de que un gran soldado y luchador de la Armada francesa estaba cierto día en un burdel asiático, donde, llegado el momento, no quiso pagar. Uno de los encargados del lugar, un chino bajito, según comentan, y con aparentemente poca fuerza física, le dio una soberana paliza. El soldado francés era un experto peleador, sin embargo el chino logró llevar el combate a su campo y trabajar en las piernas y rodillas del adversario, materia en la que no estaban instruidos los luchadores y soldados franceses en esa época. Viendo estas técnicas tan efectivas y tan diferentes a las que estaban acostumbrados, comenzaron ellos a adaptarla a su tipo de combate en luchas callejeras, donde empezaron a ver todo tipo de movimientos a cualquier parte del cuerpo, golpes a la cabeza, a las piernas, al abdomen. En esta primera fase de adaptación, el tipo de combate se lo comenzó a llamar popularmente como chausson, debido ni más ni menos que al tipo de calzado que llevaba la población de la época que se conocía con ese nombre. Las peleas en los callejones, en los barcos y en los burdeles de Francia cambiaron por completo su tenor. Por otro lado, en la capital francesa, influenciados por estos marineros y por la extensión de los rumores sobre los nuevos y populares movimientos de lucha, los soldados comenzaron una nueva práctica de castigo, en la cual un grupo de personas agarraban fuertemente a la persona castigada en cuestión, mientras que otros le golpeaban fuertemente con patadas en el trasero. Esta práctica fue comúnmente conocida como les savates, lo que viene a ser como la traducción de viejo zapato o golpe de bota. Sea como fuere, la realidad es que los personajes parisinos de la época comenzaron a pelearse más con las piernas que con los puños, siendo estas un gran recurso a la hora de enfrentarte en riñas callejeras, con lo que poco a poco se le fue denominando popularmente les savates. El arte marcial comenzó su registro de técnicas a través de Michael Cassius, el cual desde temprana edad comenzó a estudiar las técnicas de este arte marcial y a recopilarlas y a practicarlas, refinando el sistema de combate y creando los primeros registros del savate, creando divisiones entre las distintas partes del cuerpo y además adicionando palos y distintos sistemas de golpeo. Gracias a este tenaz estudio, se convirtió en lo que podríamos denominar como el primer maestro de savate en Francia. Michael Cassius comenzó a impartir clases a personas de alta cuna y alto poder adquisitivo, y por esto fue desafiado por luchadores del no tan depurado estilo de lucha chausson, a lo cual les derrotó gracias a que Cassius era un gran luchador con una depurada técnica y muy practicada. Tiempo más adelante, un antiguo alumno de Cassius, Charles Lecure, quiso viajar a Londres después de que otro alumno perdiese en un combate con un boxeador inglés, intrigado por este deporte de contacto que se practicaba en Inglaterra. Una vez allí, estudió sus técnicas y las incorporó a su vuelta, al ya conocido método les savates, creando así el boxeo francés y siendo uno de sus máximos representantes.
Según registros de la época, este arte ya incorporaba también en aquel entonces algunas técnicas de agarres y proyecciones. Fue alrededor del año 1850 que tanto Lecour como otros maestros de este sistema comenzaron su difusión a través de la apertura de algunas escuelas de Savate.